Entonces, siguiendo con nuestro programa, vamos a hablar de la pielonefritis crónica. Es una lesión que se presenta generalmente después de haber hecho infecciones como pielonefritis a repetición, cuando hubo algunas nefritis aguda que terminó con retracciones o fibrosis, o después de algunas complicaciones del reflujo vesicoureteral o de las obstrucciones que ocurren a partir de la unión ureteropiélica hasta la vejiga. Entonces, estas lesiones crónicas renal pueden ustedes encontrar como sinónimo de nefritis intersticial, nefropatía por reflujo, pielonefritis atrófica, formación de cicatrices, lobulaciones por cicatrices y tal. No obstante, este diagnóstico es preferentemente de imagen y anatomopatológico, en el que el riñón se observa por imagen pequeño, contraído, con varias cicatrices que ocupa hasta la médula, y también se refieren a infecciones debido a infecciones bacterianas, ¿verdad? Que se prolongaron. Como ustedes ven en esta imagen, al corte, ustedes pueden ver las cicatrices y las retracciones en el que en cierta zona prácticamente se amputan las papilas, desaparecen las papilas, existen una caliectasia, pielectasia, e incluso en cierto modo, en ciertos lugares como en esta imagen, pueden haber retracciones del infundíbulo, ¿verdad? O sea, una anarquía total de lo que sería el parénquima renal, y que de acuerdo a esas lesiones o a la intensidad de esas lesiones también están los síntomas que podemos tener, como hipertensión, llegando incluso a una insuficiencia renal, en el que de esta imagen ustedes pueden ver aquí prácticamente una retracción y fibrosis del infundíbulo, con pequeñas caliectasias. Y bien, desde el punto de vista clínico, habitualmente la pielonefritis crónica no tiene un síntoma urológico patognomónico de la pielonefritis, ¿verdad? Y habitualmente se descubren, por ejemplo, cuando un paciente empieza a entrar en insuficiencia renal, o cuando empiezan a tener hipertensiones, o por ejemplo alteraciones visuales por las hipertensiones severas con que aparecen, ¿verdad? Y que también pueden haber todos los síntomas de la insuficiencia renal crónica, que puede manifestarse por poliuria, polidipsia en el caso de la diabetes, o llegar a la anuria en los casos mucho más graves. En el sedimento urinario puede mostrar leucocituria, proteinuria, porque ustedes saben de que existen una lesión de las papilas, unas cicatrices y retracciones que hacen de que de repente se puedan manifestar o mostrarnos esa leucocitosis, esa proteinuria o cilindros leucocitarios, cuando son prácticamente a continuación de una pielonefritis aguda.
¿Cuál es la característica de estos riñones? Que pierden su capacidad de producir orina concentrada o de concentrar una orina habitualmente. Si hay una poliuria, es una orina prácticamente, por decirle, agua para compararle, y en el que los metabolitos no son excretados por la orina como deberían excretarse. Empiezan, por supuesto, a subir los niveles de urea y creatinina, la depuración de la creatinina empiezan a disminuir y aumentando la relación creatinina-urea. Básicamente eso es desde el punto de vista general lo que es una pielonefritis aguda, en el que lo que nosotros tratamos son más bien sintomatológicamente porque el riñón ya no puede ser tratado y que el desenlace final de esto tiende a ser el trasplante renal. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, vamos a la infección del tracto urinario durante el embarazo. Ustedes saben que durante el embarazo hay que tener en cuenta el producto y la madre. De ahí que los medicamentos que nosotros tengamos que usar en las infecciones urinarias y las consecuencias de las infecciones urinarias son generalmente catastróficas si no lo tratamos a tiempo. Ustedes recordarán que cuando hablamos de infecciones urinarias y de bacteriuria, ¿verdad? Que el único caso en el que se trata la bacteriuria es en el embarazo, porque con mucha frecuencia nos lleva a las complicaciones de ella, como son las pielonefritis agudas. Y las complicaciones de las pielonefritis agudas son los partos prematuros, o sea, aumentando una mortalidad fetal, ¿verdad? Y alterando prácticamente todo el ciclo de la gravidad. Bien, como dijimos, la bacteriuria puede llevar un 5% de la gestante a una pielonefritis aguda, ¿verdad? Y que no tratada, esto va generalmente de un 20 a un 60%, y que generalmente estos 60 al 70% ocurre en en el primer trimestre, que pueden llevarnos a un shock séptico. Bien, las complicaciones maternas de estas infecciones, de la pielonefritis, son la anemia, hipertensión gestacional, la pielonefritis crónica o la insuficiencia renal crónica. Entre las complicaciones fetales están el parto prematuro o los productos de bajo peso, y también aumenta la mortalidad perinatal. De ahí que existen unas recomendaciones para un seguimiento de estas de las embarazadas. ¿Cuál es la recomendación? Que el primer análisis de orina debe practicarse en el primer trimestre, un urocultivo. Si este urocultivo es negativo, se repite a la semana 16. Y que también tienen que tener en cuenta que juntar el material de orina es importante en cómo lo vayan a juntar. Acuérdense que es del chorro medio,
nunca debe juntarse un material al inicio de la micción porque los resultados van a ser dudosos. Tratar de evitar la recolección por cateterismo, a no ser que exista algún trastorno como dificultad de motilidad, artrosis o artritis, que las pacientes no puedan tomar tal o cual posición y que indefectiblemente las orinas no vengan en un arrastre vaginal. A partir de ahí, entonces, se recomienda la investigación del tracto urinario durante el embarazo, solamente si el primer tratamiento falló. No como una reinfección, sino como una recurrencia. Y que tener en cuenta que la bacteriuria, que es asintomática durante el embarazo, ella rara vez se resuelven espontáneamente. Y como ya dijimos anteriormente, las complicaciones son catastróficas. De ahí que aparecen estas recomendaciones. Bien, ustedes saben que existen desde el punto de vista fisiológico durante el embarazo algunas acomodaciones, digamos, de todo el organismo a nivel materno. Por ejemplo, hay aumento del volumen sanguíneo que va entre el 25 al 40%. Hay aumento de la cantidad de glóbulos rojos. Hay aumento del gasto cardíaco en un 30%. Hay aumento del flujo sanguíneo. Hay que tener en cuenta la parte placentaria, piel, útero, riñones y mama. Y por lo tanto, hay una resistencia vascular periférica disminuida. ¿Eso a qué nos lleva estos cambios? A una hiperdilución de la sangre. Hay un estado hiperdinámico a nivel de los miembros y de las venas. Hay una éstasis venosa que pueden hacer con mucha facilidad tromboembolia. En cuanto a la parte respiratoria, hay una disminución de la capacidad funcional en un 20%. Hay un aumento del consumo de oxígeno en un 15% y con una alta probabilidad de hipoxemia. Desde el punto de vista hematológico, se producen aumentos de factores de coagulación 7, 8, 10 y fibrinógeno y que nos llevan también a una facilidad para un tromboembolismo por la hipercoagulabilidad que tiene la sangre materna. Desde el punto de vista urinario, dilatación de los sistemas colectores. Ustedes tienen que tener en cuenta de que el uréter y más el derecho se encuentra dilatado o se dilatan durante el embarazo y generalmente más a partir del tercer mes del embarazo. Hay un aumento de la tasa de filtración glomerular. Hay disminución de la complacencia vesical por compresión también. Hay una respuesta adrenérgica vésico-ureteral disminuida. O sea, la vejiga se encuentra como atónica, igual que todo el sistema colector superior. Siguiendo con estos cambios, en cuanto al tamaño renal, el tamaño generalmente aumenta durante el embarazo aproximadamente 1 centímetro por todo lo que dijimos anteriormente, por el aumento de la vascularización y por el aumento del edema o del tercer espacio que se produce por esta vasodilatación.
En cuanto a los cambios vesicales, el útero comprime la vejiga, digamos, hacia adelante y arriba. Esta vejiga se vuelve hiperémica y que la primera fase, que es más bien estrogénica, produce una hipertrofia de la vejiga con unas alteraciones escamosas. Y después, por efecto de la testosterona, estos tienden a relajarse o a dilatarse. Entonces, esta atonía del músculo del sistema colector de la vejiga, ¿verdad? O sea, el sistema colector, sobre todo uréter y vejiga, disminuye el peristaltismo durante el embarazo en la mayoría de las mujeres en su tercer trimestre. Entonces ya empiezan a tener. Así que si ustedes tienen una ecografía en el que les muestra una dilatación del uréter, no tienen que asustarse mucho, siempre y cuando esta dilatación no produzca aplanamiento de las papilas. Esa debe ser la referencia que ustedes tienen que manejar para que esta dilatación del embarazo no sea significativa. Entonces acá pueden ver cuando en este caso se produce una dilatación del derecho, ¿verdad? Pero el izquierdo está más dilatado, esto es más raro, ¿verdad? Siempre suele ser más el derecho que el izquierdo. Habitualmente nosotros no les damos importancia cuando estas papilas que ustedes ven no se aplanan, porque el tratamiento a esto son la instalación de stent como el catéter doble J. El problema de la instalación del catéter doble J es que en primer lugar se debe instalar bajo anestesia. La propia anestesia y el estrés puede desencadenar un parto prematuro. Pero es algo que siempre tiene que informarse. Por otro lado, los catéteres doble J en las mujeres no se recomienda que ellas lleven más de un mes, a reventar 2 meses, porque las facilidades de incrustación y de calcificación de los catéteres hace que estos no sean recomendables. La mayoría de los catéteres ureterales vienen como mínimo para 3 meses, pero que no es recomendable mantenerlos en las mujeres, en las embarazadas, por 3 meses. Otro cambio fisiológico a tener en cuenta cuando manejan una mujer, que es que, como dijimos, hay una tasa de filtración glomerular, ¿verdad? O hay un aumento por el aumento del volumen plasmático renal durante el embarazo, ¿verdad? Como habíamos dicho, hay un aumento del gasto cardíaco. Entonces la filtración glomerular aumenta prácticamente en un 30 a 50%. La excreción de las proteínas aumenta. Así hay que tener en cuenta que durante el embarazo, esto es muy, por favor, tener muy presente. Ustedes recordarán que los valores de urea y creatinina en las personas adultas, normal consideramos habitualmente la creatinina hasta 1,2 y otras determinaciones hasta 1,4. En las embarazadas, hasta 8 es el punto de corte. Por el contrario, la urea, nosotros consideramos de que debería pasar los 50 para que exista una alarma, ¿verdad? En las embarazadas se considera una media de 13 miligramos por ciento. Las proteínas urinarias, ustedes ven la proteinuria de 24 horas, no debería pasar de 300 para ser considerado patológico. A nosotros las alarmas se nos encienden en las personas
entre comillas, normales que queremos investigar más o menos de 150 miligramos en 24 horas. Bien, cuando vamos a tratar con antibióticos, tenemos que tener en cuenta la toxicidad materna y la toxicidad fetal. De ahí que las penicilinas y las cefalosporinas prácticamente no tienen una toxicidad fetal conocida, o sea, no es teratogénica. ¿Cuál es el problema? La alergia que puedan tener muy en cuenta eso, ¿verdad? Porque una de las reacciones anafilácticas más mortales son debidas especialmente a las penicilinas. Las eritromicinas pueden producir una ictericia colestásica, o sea, trastorno hepático a tener o a controlar en las embarazadas. Y por otro lado, en menor grado, las alergias que pueden tener cualquier antibiótico. Las sulfas, en general, evitar siempre la primera semana, porque pueden producir una anemia hemolítica o el kernícteros. Y por otro lado también las alergias. La nitrofurantoína, que habitualmente usamos generalmente en los pacientes, ¿verdad? Pueden producir hemólisis o en los bebés la neumonía intersticial neuropática. Bien, los aminoglucósidos, ellas pueden producir toxicidad, o sea, ototoxicidad en ambos, pero la nefrotoxicidad es más frecuente en el producto que en la madre, ¿verdad? Mucho cuidado entonces en ello. Y por otro, una toxicidad del sistema nervioso central actualmente. Bien, el metronidazol más bien tiende a producir discrasia sanguínea, controlar siempre eso. La isoniazida prácticamente nosotros no usamos en urología, es más bien para tuberculosis, ¿verdad? Y por último tenemos las que están totalmente contraindicadas, como las tetraciclinas, el cloranfenicol y el cotrimoxazol. Eso, borrar prácticamente su chip para las embarazadas. Por último, tenemos las quinolonas. Las quinolonas, como la cipro, norflo, levofloxacina, moxifloxacina, ellas se recomiendan utilizar solamente en caso de vida o muerte. Hubieron algunos informes, algunos estudios de experimentación en el que se observaron alteración o anormalidades en los cartílagos de crecimiento, cosa que nunca se han comprobado en el ser humano. De ahí que, por lo menos de ese lado, la recomendación actual es que todas las quinolonas pueden producir trastornos neurológicos. Y eso va no solamente para embarazadas, sino para todos. Recurrir a las quinolonas cuando no se tiene o la gravedad del cuadro así lo exige. Es la recomendación actual de la Sociedad Europea de Urología, no solo de urología, de la Sociedad Médica Europea y
de la sociedad americana, que son las que más nos informan sobre estos cambios. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Aquí existe alguna duda sobre el embarazo y las infecciones? Bueno, vamos al otro extremo, al anciano. Ustedes tienen que tener en cuenta que en el anciano hay una serie también de transformaciones que ocurren a esa edad. Primero, que tener en cuenta que hay un aumento de prevalencia de bacteriuria. Por eso en el anciano la bacteriuria nunca se trata. Ellos tienen aumento de internaciones por las comorbilidades que ellos tienen, o sea, por el aumento de las enfermedades asociadas, y que se van volviendo más frecuentes, siempre más frecuentes en las mujeres, pero que el varón a esta edad, como habíamos hablado en un principio, eran de 10 a 1 en las mujeres, aquí no pasa de 2 o 3 a 1 por las comorbilidades del varón también. Las obstrucciones, las próstatas, las estrecheces, las vejigas neurogénicas y tal. Bien, en cuanto a la fisiopatología de esto, debido a estos problemas de la edad que tienen los ancianos, son de tipo multifactorial. Entonces, ustedes tienen que manejar de que hay una disminución de la inmunidad celular y no solamente celular, humoral. La inmunidad local está disminuida. Hay una disfunción vesical, o sea, el vaciamiento vesical no es total, siempre queda residuo. Generalmente consideramos en el anciano residuo todavía un poco normal hasta los 60 cc, y esto debido a la obstrucción por hiperplasia, ya dijimos, alteración de la microflora perineal. Ellos tienden a tener incontinencia fecal o urinaria, abundante goteo posvisional. Todos ellos alteran la microflora perineal y que facilitan las infecciones, ¿verdad? En las mujeres y en el varón hay una disminución de las propiedades bactericidas de las secreciones, tanto prostáticas, y en las mujeres los cambios del trofismo vaginal, que aumenta el pH, ¿verdad? Y también y uretral en las menopáusicas. Y como siempre, la etiología en ellos, el más frecuente es siempre Escherichia coli, ¿verdad? Que es en el comunitario, ¿verdad? Bien, también en los pacientes internados empiezan a aumentar, a disminuir coli, pero aumentan Proteus, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Pseudomonas o Enterococo. Y la otra característica es que habitualmente hay una flora mixta. Suelen haber más de una bacteria. De ahí que es muy importante el manejo del paciente en su totalidad. Bien, otra de las características del anciano es que ya no tienen los síntomas del adulto, aquella triada que nosotros hablamos de disuria, polaquiuria o tenemos, sino que tienden a estar ausentes y se manifiestan por otros problemas. Por ejemplo, fiebre, ¿verdad? Orina fétida, turbia, pérdida de peso, pérdida del apetito, algunos tienen hasta diarrea a repetición,
sin causa aparente, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado en ellos, en la exploración o en pensar en una infección urinaria siempre en un paciente anciano, ¿verdad? Que también al examen físico, ¿verdad? Tiene que estudiarse la próstata, si hay una vejiga caída, hay un rectocele, enterocele, y también fijarse la característica de la mucosa, si esta mucosa vaginal está atrófica o qué característica o fibrótica, que son todos ellos facilitadores para las infecciones. Bueno, en cuanto al manejo, tener en cuenta que los ancianos son más susceptibles que los jóvenes al efecto tóxico de los antibióticos, porque tengan en cuenta que empiezan a disminuir el aclaramiento renal o la depuración renal, ¿verdad? Por otro lado, también empiezan a tener trastornos hepáticos y ustedes saben que la mayoría de los antibióticos se excretan o por la orina o por por el hígado, por el metabolismo hepático, y de esa manera se deben ajustar en los pacientes de acuerdo a que si sea una excreción renal, de acuerdo al grado de depuración de creatinina. Mucho cuidado en eso. Bien, el tratar las bacteriurias en ancianos, digamos, no reduce jamás las reinfecciones urinarias. De ahí que en ellas se pueden resolver espontáneamente y no deben ser tratados como con antibióticos preferentemente, sino tratar las características del paciente, actuar sobre la parte inmunológica, actuar sobre el trofismo vaginal en las mujeres, sobre el pH vaginal, sobre el buen funcionamiento intestinal, sobre la flora intestinal, que nos va a ayudar mucho más que tratar una infección con una bacteriuria con antibiótica. Bien, en este caso, por ejemplo, tener una bacteriuria que se asocia a un pH alcalino y a un cultivo con producciones o productora de ureasa deben ser tratados, ¿verdad? Y alcalinizado por lo menos la orina. Y en las mujeres posmenopáusicas, sí, con la reposición hormonal que nos permita mejorar el trofismo vaginal y el microbioma o los microbiomas vaginales sean lo adecuado. Bien, nosotros citamos, yo les cito siempre la fluorquinolona, porque quiera sea o no, tiene todavía una sensibilidad en torno del 90%, que aquellos trastornos que nosotros o nos envían de las sociedades americanas, europeas, no lo estamos viendo con mucha frecuencia en nuestro país. Y las quinolonas como la ciprofloxacina y norfloxacina siguen siendo bastante efectivas y el precio es aceptable para nuestros pacientes, pero siempre con todos los cuidados y los controles, porque la mayoría de los problemas que yo le había citado retroceden si es que nosotros logramos percatarnos a tiempo, como los trastornos de la neurológico, sistema nervioso central y periférico, como la rotura del tendón de Aquiles,
sinceramente no visto hasta ahora en nuestros pacientes, pero algo a tener en cuenta siempre. Otra recomendación a tener en cuenta sobre estos pacientes ancianos es que los quinoleicos prolongan el intervalo QT y entonces se tienen que evitar en los pacientes en el que tienen prolongado estos intervalos ¿verdad? En los pacientes que están con hipopotasemia o hipomagnesemia que no deben ser, o sea, que no fueron corregidas, o corregir durante el tratamiento, controlar durante el tratamiento. Bueno, ¿cómo estamos, chicos? Seguimos. Bien, vamos, creo que es la última ya, la infusión urinaria en pediatría, que es responsable del 1% de los cuadros febriles en neonato. El del neonato, nosotros, o sea, que nosotros tenemos en cuenta de que son más frecuentes en la infección urinaria en las mujeres que en los varones. Pero en el neonato es más frecuente en los únicos momentos en que es más frecuente en el varón que en la mujer. Después de los 2 años recién empieza a ser más frecuente en la niña y en la edad escolar prácticamente la relación ya es como en los adultos de 10-1. Bien, entonces desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Lo clasificamos generalmente en una primera infección o infecciones recurrentes. Y esto se debe a que ambas tienen un manejo diferente. Por ejemplo, las primeras infecciones. En el varón se aconseja prácticamente estudiar todo el aparato urinario, porque se considera que la infección urinaria del varón es consecuencia de algo. Las infecciones urinarias recurrentes, que de acuerdo a nuestra evaluación, sea una bacteriuria no resuelta, una persistencia bacteriana o una reinfección, sí ya se aconseja la evaluación de todo el aparato urinario. Bien, entonces vamos más o menos desmenuzando eso, ¿verdad? En los lactantes y niños, ¿verdad? La primera infección se consideran infecciones complicadas, por lo que significa o por lo que todo esto puede acarrear. Las infecciones urinarias no resueltas, ¿verdad? Pueden deberse a un tratamiento inadecuado por resistencia al antibiótico, porque vieron que nosotros habíamos hablado en un principio que aquellas infecciones que clínicamente nos gritan a voces, por decirle, que es una cistitis aguda, que es una infección urinaria, ¿verdad? Se puede tratar empíricamente. En otros lugares usan la tira radioactiva, cosa con que nosotros no contamos, ¿verdad? Y bien, existen múltiples factores, ¿verdad?, que hacen de que estas infecciones urinarias no sean resueltas fácilmente. Cuando no se trata correctamente una infección urinaria, ¿verdad?, es impredecible a qué nos lleva, en el que depende de varios factores de riesgo y también
de la virulencia de las bacterias que son manejadas y que por sí solas no nos pueden decir que va a llevarnos o no a una pielonefritis, que esta pielonefritis del niño puedan producirnos un daño renal o un daño parenquimatoso o una pérdida del tejido funcionante a partir de que puede ser de una única o infecciones recurrentes del tracto urinario. De ahí que se recomienda con los chicos o con los niños, en este caso, tratar de la mejor manera posible. En lo personal, yo aconsejo siempre de que con la primera consulta se tome un análisis de orina de urgencia para cultivo y mientras esperamos el resultado del cultivo, ya tratarlo empíricamente. No aconsejo usar el tratamiento empírico de entrada, a no ser que no tengan posibilidades, ¿verdad? Pero la recomendación mía es que siempre en la primera consulta de los niños se colecte el material. Una vez llevado al laboratorio, se inicie el tratamiento antibiótico empírico, no empírico de entrada, porque si fracasamos con el primer tratamiento empírico, va a ser muy difícil porque vamos a tener que parar nuestra antibiótico terapia, ¿verdad? Para juntar la orina, para colectar el material y reiniciar otra terapia. En ese margen nosotros ya pudimos tener una nefropatía renal, porque tienen que tener en cuenta que en los niños también existe un cierto grado de reflujo que es normal todavía en los niños. Si a eso se le agregan bacterias que producen relajación de la musculatura lisa, este reflujo hace que las infecciones lleguen hasta los riñones directamente. Eso yo lo transmito como experiencia personal en el manejo de los niños. Bien, todo, como habíamos hablado en el adulto, también se produce a través de la vía fecal, perineal, uretral, con fijaciones y ascenso de bacterias periuretrales, ¿verdad? Generalmente, para que exista una infección, las bacterias tienen que unirse a la mucosa uretral, vesical y ureteral a través de sus pilis o las fimbrias, que es la que inicia, digamos, la infección urinaria. Porque si no existe esta adherencia, esta fijación, no se va a poder producir ninguna inflamación y es lo que ocurre generalmente en los ancianos en las bacteriurias, en el que si bien existe presencia de bacteria, colonización, pero no infección. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, en el neonato, como dijimos, las infecciones urinarias son la causa de fiebre con mucha frecuencia. Siempre que ustedes tengan un neonato o un lactante que cursa con fiebre, deben investigar sí o sí una infección urinaria. Aunque le parezca que tenga un cuadro bronquial y tal,
siempre tienen que acompañarle con un análisis de orina, aunque sea simple. En ellos se pueden manifestar como un cuadro séptico, ¿verdad? Un cuadro toxinfeccioso, que puede ser vómito, diarrea, se vuelven irritables los chicos o pueden haber anemia y cuando en cierto momento hacen convulsiones sin causa aparente, ellos habitualmente tienden a no ganar de peso o cuando en muchos casos por el cuadro tóxico hay una ictericia por toxicidad hepática, generalmente con alguna cepa de coli. Bien, cuando ya empiezan en fase de control, pueden presentar polaquiuria, disuria, urgencia, ¿verdad? Y hay veces los chicos que ya tenían control, se vuelven de vuelta incontinentes o neuréticos y sorprende porque ellos ya atajaban y de repente empiezan a no poder atajarse. Bien, el cuadro clínico habitualmente lo clasificamos simplemente en dos, ¿verdad? Un grave es aquello que no se recomienda un tratamiento oral y que en muchos casos se recomienda una internación de unas 48 a 72 horas hasta que ellos puedan tener una tolerancia oral, que es lo que a nosotros nos rige. O sea, un cuadro oral, con un cuadro grave, con fiebre alta, con vómito, deshidratación, jamás van a poder darle un medicamento por vía oral y no van a recuperar eso. Entonces se recomienda la internación, estabilizar al chico, recuperar la tolerancia oral y después seguir por vía oral. No así los cuadros en el que el chico puede tolerar oralmente, que hay un buen estado del cuadro general, por más fiebre que tenga, ¿verdad? Y se puede, en ese caso, tratar ambulatoriamente. Y bueno, como dijimos, para el diagnóstico siempre pensar en los lactantes, niños, ¿verdad? Una fiebre de origen desconocido. Y el padrón oro siempre va a ser el que nos oriente si es una infección y qué antibiótico deberíamos usar. Bien, el otro problema con los chicos es cómo juntar el material. Esto puede deberse con colectores externos, pequeñas bolsitas colectoras, pero estos tienen el gran problema de que tienen muchos falsos positivos, porque es muy difícil tener una buena asepsia en ellos y tratar y controlar todo eso, especialmente, como les dije, cuando no hay un control del esfínter. Bien, el análisis de orina, en muchos casos, en cuadros febriles, se deben repetir las determinaciones de orina, porque muchas veces en sentido contrario, aparentemente el cuadro clínico ya fue dominado, pero el análisis de orina sigue mostrando no patológico. Y de ahí que se aconseja repetir, cuidar la asepsia y que en muchos casos, ¿verdad?, recurrimos a las punciones o al sondaje vesical. Bien, ¿cómo nosotros interpretamos ese análisis de orina simple, ¿verdad? Como habíamos dicho ya entonces, la presencia de leucocitos o piocitos en orina tiene que ser más de 5 por campo, ¿verdad? La presencia
de bacterias en el sedimento centrifugado, la estearasa leucocitaria o el test de nitrito tienen un alto grado de sensibilidad y especificidad para nosotros. Bueno, ¿cuáles son los criterios de positividad en el examen del recuento de bacterias, ¿verdad? Cuando se tratan de chorro medio, hablamos de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. Ojo con lo que les repito una y otra vez. La clínica es soberana. Pueden tener 10 a la cuarta o 1000 unidades formadoras de colonia si la clínica le orienta hacia un cuadro toxinfeccioso urinario, tratarlo como positivo. Bien, cuando recurrimos por esa duda al cateterismo vesical, 1000 o 5000 unidades formadoras de colonia es considerada positivo. Y por la punción vesical, la presencia de una unidad formadora de colonia es considerada positivo. Bien, cuando recomendamos los estudios de imagen, es recomendable en niños menores que 2 años, o sea, niñas menores que 2 años y en niños de cualquier edad de entrada. ¿Qué es lo que evaluamos con ellos? La ecografía a nivel renal nos evalúa el tamaño, la característica, la relación corticopiélica y nos informa de posibles dilataciones tanto del sistema de los cálices, la pelvis, el infundíbulo, el uréter. Actualmente nos detecta nos orienta con la ecografía. La ecografía de por sí sola no es un estudio de imagen que nos diga el patrón a seguir, de que con la ecografía nos oriente, sí. A partir de ahí recurrimos nosotros a los demás estudios de imagen de mayor sensibilidad, como serían el urograma o la tomografía contrastada o la resonancia actualmente cuando existe alergia. Otro estudio al que podemos recurrir es a la uretrocitografía o cistouretrografía. ¿Qué vamos a investigar con eso? El reflujo y las anomalías infravesicales, como por ejemplo la obstrucción, las valvas uretrales posteriores. Este estudio de imagen se debe hacer no durante las infecciones urinarias, sino cuando ya la orina esté estéril, ¿verdad? O aún con antibiótico-terapia y que clínicamente hayamos dominado la infección. Porque como les dije en un principio, existen bacterias que por un lado producen relajación de la musculatura vesical y ureteral y vamos a tener falsos positivos del uréter, del falso positivo en estos casos de reflujo. El urograma de excreción todavía es en algunos lugares una herramienta útil, ¿verdad? Y que debe ser estudiado en todas sus fases. Siempre tener en cuenta cuando se va a usar una contrastada, llámese urograma, llámese tomografía y en menor grado resonancia, la depuración renal. Otro estudio de investigación de imagen son los radioisótopos, o sea,
el renograma isotópico, ¿verdad? El DMSA es un radioisótopo de membrana basal del túbulo proximal y permiten determinar la masa renal y la visualización de áreas de hipocaptación o fotopénica, o sea, de poco realce. Presenta un 100% de especificidad y 80% de sensibilidad. Con ella nosotros estudiamos el parénquima renal, la característica o la integridad del parénquima renal. El DPTA-MAG, por ser de filtración glomerular exclusivamente, indica o nos estudia eventualmente una obstrucción del flujo, o sea, un aumento del flujo y una disminución de la filtración glomerular. El estudio urodinámico es un estudio en el que, si bien es cierto, difícil reproducir, que cuando se hace criteriosamente y se hace con buenos estudios para especialmente las vejigas neurogénicas, en el que se evalúa el flujo urinario, la actividad del suelo pélvico con algunos electrodos de superficie, ¿verdad? O se puede evaluar también al colocar los catéteres para medir las presiones vesicales, ¿verdad? Con el residuo posmisional, que es mucho más directo. En muchos casos, actualmente se le agrega o se hace asociado a una ecografía. El tratamiento siempre en el recién nacido y neonato se maneja por kilopeso. Algo que a mí siempre me sirvió para el manejo o para recordar un poco las dosificaciones empiezo con que las cefalosporinas y la penicilina en general, llámese semisintética o con inhibidores beta-lactamasa, es una media de 50 a 100 kilogramos peso día. Como ustedes pueden ver, la cefalosporina, la amoxicilina, las cefalosporina primera, segunda, los amoxiclavulánicos primera, segunda, ¿verdad? Entonces, generalmente no se van a equivocar si utilizan como para calcular la dosis en un entorno de 50 a 100 miligramos kilopeso día. Vamos a los aminoglucósidos. ¿Quiénes son los aminoglucósidos? La gentamicina y la divecacina, ¿verdad? De 7,5 a 15 miligramos kilopeso día. Se aconseja generalmente en un tratamiento de infecciones urinarias febriles en los niños de 10 a 14 días. Bien, lo mismo como le había comentado anteriormente, ¿verdad? Con respecto a todo lo que sean cefalosporina y derivados y penicilina y derivados. Bien, la acitromicina, ¿cuándo lo usaríamos? Cuando están comprometidas bacterias inespecíficas, cuando creemos que existan bacterias tipo Streptococcus, ¿verdad? Y por último, vamos al trimetoprim sulfamethoxazol, ¿verdad? De 40 miligramos kilopeso día, y el trimetoprim 6 miligramos kilopeso día. Por último, a las nitrofurantoínas, y como dijimos también, de 10 a 14 días. Bien, las profilaxis nosotros habíamos hablado que pueden usar en monodosis nocturna, pueden ser
un tercio de la dosis o un cuarto de la dosis y que preferentemente lo deben usar a la noche, porque a la noche la orina se concentra, porque permite mayor tiempo de acción del antibiótico durante la noche. Y son las sugerencias para eso, las recomendaciones para eso. Podemos usar cefalosporina de primera a segunda, amoxiclavulánico, amoxisulbactam, trimethoprim sulfa, ácido lanidíxico o nitrofurantoína. Y bueno, chicos, con esto nosotros por hoy completamos y seguimos el próximo lunes, ¿verdad? Se me durmieron todas. Estamos, doctor. Vale. ¿Hay Acá alguna estamos duda? Sí. Sí, profe, el próximo lunes está bien. Bueno, si hay alguna duda me avisan, si al leer se dieron cuenta de algo que no están entendiendo. Entonces la otra clase, los primeros 10 o 15 minutos discutimos sobre esto, o si encontraron ustedes algo diferente, discutimos el próximo lunes, ¿sí? Sí, doctor. Vale, nos vemos súper, entonces. doctor. Chao, chao. Chao, doctor.